Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, el programa magazine de esta casa de Radio Intereconomía Valencia, con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un menú importante el de hoy. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar en este Día Mundial contra el Cáncer de una disciplina como es la fisioterapia destinada a pacientes oncológicos y muchas más cosas que os vamos a traer en este miércoles 4 de febrero, que además hoy es día de lotería, como ya sabéis, y como sabéis la manera de jugar, ya sabéis, mandar los mensajes al 690 19 95 65 con el número de la lotería, porque vamos a jugar por el sorteo de mañana de Lotería Primitiva por 94 millones de euros de bote que hay. Así que, como ya sabéis, esta es vuestra casa, esto es Radio Intereconomía Valencia y os vamos a acompañar hasta las 2 con Atenea Sastra, control, realización y producción técnica, a la que le damos los buenos días ahora en cuanto ella se ponga. Buenos días. Porque me estaba haciendo unas pesquisas. Atenea, muy buenas. ¿Qué tal? Y vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a darle un pequeño giro porque la actualidad manda y tenemos ya al primer invitado de hoy al otro lado del teléfono. Vamos a hablar de literatura que interroga el tiempo, la memoria y las sombras que arrastra la historia. Nos acompaña uno de los autores más singulares de la narrativa española contemporánea. Él es un escritor que ha construido una obra marcada por la reflexión moral, la densidad simbólica y una mirada crítica sobre nuestro presente. Publica nueva novela, Arca, un libro que se mueve entre lo fantástico, lo criminal y lo filosófico, y que vuelve a demostrar que la ficción puede ser una herramienta para pensar el mundo. Así que le damos la bienvenida a Ricardo Menéndez Salmón. Ricardo, gracias por estar hoy aquí en Mañana es tarde. Buenos días, muchas gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de arrancar, porque realmente esta es la primera conversación que voy a tener en torno a este nuevo libro. Bueno, Arca es un título cargado de resonancias simbólicas. ¿Qué fue primero en esta novela, la idea del título o la historia que quería contar? La verdad es que el título, como bien dices, en mis novelas suele funcionar como una especie de anzuelo, ¿no? Que va muchas veces tirando de ese pez que uno quiere sacar al final del agua. Y desde muy pronto, de alguna manera, todo lo que un término como arca, como tú bien decías, simboliza, representa o hace resonar en nosotros, fue un acicate para ir construyendo la historia. Pero bueno, también reconozco que al principio, como sucede casi siempre, me movía en un ambiente con muchas sombras, ¿no? La novela, ¿cómo nace? ¿De una imagen, de una obsesión literaria o de una inquietud sobre nuestro tiempo? Pues
imagino que es una mezcla de las tres cosas, ¿no? Yo soy un escritor muy visual y me suelo fiar bastante de ciertas imágenes que se me imponen o que me rondan durante un tiempo y que de alguna manera empiezan como a demandar ser explicadas, ¿no? Ese suele ser el mecanismo que pone en marcha la escritura. Y luego, bueno, pues ese mecanismo entra en contacto con intereses, como tú dices, con ideas, con reflexiones de fondo, y poco a poco va dando forma al conjunto, ¿no? Yo creo que son elementos que muchas veces caminan en simultáneo, de forma simultánea, ¿no? Como en vías paralelas, hasta que todo aquello empieza a cuajar y hay un momento en que uno, bueno, es consciente de que tiene un libro entre las manos. He leído en varias entrevistas que esta es una de tus obras más ambiciosas. ¿En qué sentido lo es para ti como autor y como escritor? Pues en todos. El más obvio es el que se ve, que es el tamaño del libro, ¿no? Su longitud es el libro más largo en extensión que he facturado nunca. Hablamos de un libro de casi 500 páginas. Ha sido un libro también muy ambicioso y en su plasmación, porque me ha llevado 6 años de escritura, que en mi caso pues dobla el tiempo máximo que le había dedicado a cualquier otra previa. Y es también un libro muy ambicioso en su contenido, ¿no? Es un libro lleno de peripecias, es un libro que lleva muchos libros dentro, es un libro muy denso a nivel conceptual, en fin, es un libro en ese sentido es ambicioso en todos, ¿no? Desde su concreción material a su concreción intelectual. El protagonista posee la capacidad de acceder al pasado a través de los objetos. ¿Qué te interesaba explorar con esta idea tan poderosa desde el punto de vista no solo narrativo, sino también ético? Pues la idea de que en el pasado realmente nos esperan o laten o siguen viviendo muchas historias y muchas enseñanzas que pueden iluminar el momento que nos toca vivir, ¿no? E incluso, como sucede en algún momento de la novela, el tiempo por venir, ¿no? Me apetecía de alguna manera establecer como una línea temporal que fuera del pasado, que se concreta en este don que tiene el protagonista, al presente en el que ese protagonista vive, y al futuro hacia el que el mundo que rodea, hacia este clima de atmósfera un tanto apocalíptica o que dibuja la novela, ¿no? En Arca, en esta novela... Perdón, que se me ha caído el agua. Las cosas del directo. En Arca los objetos parecen contener memoria, culpa, historia. ¿Somos también nosotros, las personas, objetos de pasado? Sí, por supuesto, somos sus contenedores, ¿no? Incluso, bueno, esto uno puede vivirlo en primera persona ya desde el punto de vista más inmediato, que es casi la familia, ¿no? Es decir, uno es el precipitado, uno es el contenedor de una historia personal o colectiva que le precede y que cuando llega al mundo pues ya lleva consigo, ¿no? Ya en ese sentido pues claro que somos de alguna manera depositarios de todo este hilo, como decía, de tiempo que nos conforma en definitiva, ¿no? La novela dialoga con el género negro, con lo fantástico, con la novela de ideas, nos hace pensar. ¿Te interesa borrar las fronteras entre géneros? Sí, además yo creo que eso es algo que siempre he hecho, ¿no? En toda mi narrativa previa hay una especie de dinamización por un lado y de dinamitación, si me permites la expresión, por otro, de los géneros. Me interesan que los géneros muestren su porosidad, ¿no? Su permeabilidad. Y además, como estoy convencido que la novela tiene esta capacidad, la novela como género de géneros, ¿no? Tiene esta enorme capacidad de hacerlo todo suyo, ¿no? De metabolizar casi cualquier tipo de discurso. Pues bueno, sí, creo que en este libro, digamos que este manejo de los géneros se lleva a un punto como muy extremo, ¿no? Y muestra al mismo tiempo esas fortalezas que yo creo que tiene la novela para ser capaz de alguna manera de imaginarlo y decirlo todo. Ricardo, hablemos de Venecia. Tiene un peso muy especial en la novela.
La ciudad aparece amenazada, casi al borde del colapso. ¿Qué representa esta ciudad dentro del universo simbólico de Arca? Y me gustaría que nos contase si es Venecia una metáfora de Europa, del pasado o del propio presente. Bueno, yo desde el principio sí que tuve muy claro que si quería reflexionar sobre lugares de la historia en el que estamos, sobre todo los europeos, ¿no? Y el lugar hacia el que nos movemos, lo cual significaba también reflexionar sobre el lugar del que venimos. Me parecía que Venecia era el marco ideal, ¿no? Porque yo creo que por un lado es la ciudad más milagrosa que existe, que hemos sido capaces de levantar los humanos. La peripecia de la construcción de Venecia es en sí misma una novela, ¿no? Es una ciudad sobre las aguas. Y al mismo tiempo, bueno, una ciudad, no descubro nada diciendo esto, ¿no? De una belleza, de un impacto estético, de una capacidad de conmoción en cualquiera que la visite, pero al mismo tiempo es una ciudad que sistemáticamente hemos venido degradando, la hemos gastado, ¿no? Por un uso, o la estamos gastando por un uso muchas veces irresponsable, ¿no? de su cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido sí que me parecía una especie de epítome, de gran resumen de lo que Europa puede hoy representar, o al menos en mi ánimo representa, ¿no? Un lugar cargado de belleza, de historia, de valores, de lecciones, si quieres, pero al mismo tiempo un lugar en riesgo de disolución, ¿no? De pérdida de adherencia con la realidad, de convertirse casi en un mero decorado para nuestros placeres o para nuestros sueños o para nuestra intimidad, pero que es difícil saber qué papel puede jugar hoy en un marco más general de los acontecimientos. Porque Arca plantea una reflexión sobre la herencia histórica. ¿Podemos elegir, Ricardo, qué recordar y qué olvidar? ¿O crees que seguimos viviendo dentro de las consecuencias de todo aquello que ha ocurrido? Yo creo que es difícil escapar a esas consecuencias por más que queramos, ¿no? Lo que pasa es que también hay una frase de Marseille que a mí me gusta recordar mucho, que dice que el olvido es una estrategia del vivir, ¿no? A veces esa necesidad, esa especie de censura autoimpuesta, ¿no? De no establecer un diálogo, sea sentimental o intelectual, con momentos tanto de nuestra biografía como individuos, como de nuestra biografía como colectivos, que no nos resultan agradables, pues bueno, puede convertir ese olvido en algo peligroso, ¿no? Bueno, queda claro. A mí me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿por qué crees tú que sueles incomodar? ¿Por qué no ofreces respuestas fáciles? Me da la impresión de que a ti lo que te gusta es inquietar al lector, o quizá te inquietas a ti mismo. Me parece que va de la mano, ¿no? Yo de alguna manera entiendo que todo escritor consciente de los poderes, de lo que tiene entre manos, escribe los libros que de alguna manera le gustaría leer, ¿no? Y yo creo que, a ver, el libro es un interrogatorio permanente que uno mantiene primero consigo mismo y luego con las personas que entrarán en contacto con él, ¿no? Yo creo que a mí la literatura que me interesa, desde luego, es una literatura, por utilizar tu expresión, que incomoda, pero no en un sentido gratuito, simplemente por empatar al otro, no, simplemente porque creo que la literatura tiene esta capacidad de configurarse como una gran máquina de inquisición, ¿no? Como una gran máquina de interrogación, insisto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Y me parece que ese papel, sobre todo en un mundo tan complejo y tan urgente como el que hoy nos toca vivir, no debemos nunca desdeñarlo, ¿no? Yo creo sinceramente que la ficción, la novela en particular, siguen teniendo una enorme capacidad de configurarse como elementos de análisis, de escrutinio e incluso de juicio, ¿no? Ricardo, para ir finalizando, cuando alguien cierre la novela, esta novela tan ambiciosa como tú nos has dicho, ¿qué te gustaría que permaneciera con él? ¿Una imagen, una pregunta, una sensación, el recuerdo, el presente, el pasado, el futuro? Y quizás un clima, ¿no? Es la sensación que he tenido cuando cerré el libro como autor, la sensación que había tenido es que había vivido en un clima propio
yo he inventado, que ha salido de mi corazón y de mi cabeza, ¿no? Durante 6 años, ¿no? Y esa capacidad de construir un mundo que de alguna manera, obviamente, tiene los 2 pies en el mundo real, pero que a la vez puede funcionar como una especie de mundo autónomo, como artefacto que se ha creado, ¿no? Me parece que a mí es el gran regalo que me ha dejado la escritura de Arca, ¿no? Y bueno, creo que si consigo poner al lector en esa tesitura, ¿no? De sentir que ha habitado una realidad paralela a la realidad real, permíteme la redundancia, me sentiría contento y satisfecho. Pues una novela, esta, Arca, que confirma a Ricardo Menéndez Salmón como una de las voces más exigentes y personales de nuestra literatura. Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación, por habernos atendido nada más llegar a Valencia y por seguir apostando por una ficción que piensa y, lo más importante, que nos hace pensar. Ricardo Menéndez, un auténtico placer haber conversado contigo sobre Arca. El placer ha sido mutuo, te agradezco mucho la oportunidad y te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, Ricardo. Venga. Pues ya lo sabéis, Arca, editada por Seix Barral, de Ricardo Menéndez Salmón. Si os gusta reflexionar, pensar en el pasado, en el futuro, en el presente, esta es vuestra novela, Arca, de Ricardo Menéndez Salmón. Hacemos un alto en el camino, continuamos en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado.
¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Este 14 de febrero vuelve La Ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de La Ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros. Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, La Ruta, la historia sigue. El mundo del pádel llega a Intereconomía. Territorio Pádel une competición, formación y comunidad. Actualidad, protagonistas, análisis técnico y conversaciones sin guión. Un programa para jugadores, entrenadores y aficionados que viven el pádel como algo más que un partido. Todos los miércoles de 22 a 23 horas. Con Luis Urrutia y Marcos Robles. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. El próximo 14 de febrero, Valencia vuelve a mirar a uno de los capítulos más influyentes y también más debatidos de su historia cultural reciente. La histórica barraca acoge una nueva edición del aniversario de La Ruta, un encuentro que pone el foco en un fenómeno que fue mucho más que música, una forma de vivir la noche, el espacio y la creatividad que convirtió a Valencia en un referente de la cultura de club en España. Bajo el sello La Ruta Valencia, varios de los DJs que marcaron aquella época vuelven a reunirse en un ejercicio de memoria cultural colectiva. Hoy hablamos de música, de identidad, de pasado y de presente, con uno de los grandes referentes, con José Conca. José, bienvenido, ¿qué tal? Pues madre muy mía, bien. tener aquí a un... Bueno, pues no te habré escuchado yo veces... Sí. Bueno. Está bien, está bien. José Conca. ¿Qué significa para ti, para tus compañeros, celebrar el aniversario de La Ruta? Pues, bueno, el significado, lo que buscamos es un poco... hay que decir que la música Remember está de moda, sobre todo la de los 90, pero no lo que se hace pues no es exactamente lo que pinchábamos, ¿no?, en aquella época. Entonces, esto está enfocado, este tipo de fiestas de La Ruta están enfocados a que sea realmente la verdadera música que se pinchaba en las discotecas. Es decir, eso es lo que... Entonces, las expectativas son muy buenas para la fiesta. Esto es, tú lo dices, ¿no? Es un aniversario que no se plantea como una simple fiesta, ¿no? ¿Qué significa hoy en 2026 celebrar La Ruta? Bueno, pues
a mí me hubieran dicho en el año 90 y pico que aún estaría poniendo esta música y no me lo creería. Es decir, tampoco sé yo lo que ha pasado, pero creo que es que el público pues sigue, esa época le sigue marcando mucho y no se le va de la cabeza. A mí me paran por la calle y me dicen, tío, los mejores años de mi vida los he pasado allí contigo. Claro. En Chocolate, ¿no? Se puede decir. Sí, claro. Que estaba yo. Me lo dicen mucho. Chocolate, Activi, bueno. Y es lo mejor que me llevo, ¿eh? O sea, de verdad que lo mejor que me llevo. O sea, cuando vas por la calle o un evento, por ejemplo, ahora en Fallas, en Wasman suelen hacer un remember de... sois tratados como estrellas, auténticas estrellas. La gente valora mucho todo lo que hicisteis para que nos lo pasásemos bien. Sí. Pero a mí es que particularmente, bueno, lo de estrellas y tal no me afecta mucho. A mí lo que realmente me llega es cuando te paran en la calle o alguien tal y te dice, los mejores momentos de mi vida los he pasado allí contigo. Es que me lo dicen mucho. Y dices, joder, entonces lo que hice es mejor de lo que yo me pensaba. O sea, me alegro mucho. Es una cosa que además le ves la mirada, los ojos brillando y tal. O sea, eso que dices, oh. Yo lo que sí que me he dado cuenta a través de muchos enlaces de Instagram, de Facebook que he ido viendo, es que se está haciendo con muchísimo respeto al origen y no desde la nostalgia vacía, que también puede caer ahí el tema de la nostalgia. Aquí celebramos lo que era la ruta. Sí, efectivamente. Además es que también, si te fijas la fecha, 14 de febrero, la fecha es muy buena, es muy propicia, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues gente que ya tiene ahora 50 años, 50 y pico, pues está claro que no sale todos los sábados. Pero oye, el 14 de febrero, que es mejor fecha para salir con tu mujer, que a lo mejor la conociste en Chocolate o en Barraca o en tal, y salir a esa fiesta, ¿no? El lema de esta fiesta es vuelta al origen. ¿A qué origen volvéis exactamente? ¿Al musical, al emocional, al cultural o es un reencuentro? Bueno, evidentemente queremos decir al origen musical. El cultural, pues durante mucho tiempo se nos despreció y ahora sí que es verdad que... Y es cierto, ¿eh? Y es cierto. Es cierto, se nos despreció y ahora nos están mirando desde otra perspectiva, pero han habido varias exposiciones, ahora recientemente hubo una. Bombas Gens. En Bombas Gens, ahí en la avenida Burgosot, y hay multitud de libros escritos por periodistas. A mí me hacen muchas entrevistas, me han llevado a hacer entrevista en The Guardian. José, si, a nivel personal, ¿qué piensas si este fenómeno, en lugar de darse donde se dio aquí en Valencia, se hubiese dado en Madrid o en las islas, como Mallorca o Ibiza? Muy buena pregunta. Pues habría sido totalmente diferente, porque obviamente todo el mundo, no vamos aquí a tal, se enfocaron los medios o tal, se enfocaron en el tema de las drogas. Oye, chico, juventud, música y drogas siempre han ido. Pero no hacía falta ir a la ruta, te da un concierto cualquiera. En cualquier random, día, sí, señor. a ver las estrellas de rock, cuántos han fallecido por tal. Y todo es muy bonito, todo es muy cultural, pero en Valencia era la droga. Y dices, bueno, y entonces en la movida madrileña, ¿qué pasa? Que ahí no se drogaba nadie, pues anda que no han muerto artistas. ¿Era una manera de menospreciar lo que estabais haciendo claro, aquí? Por supuesto. Sí. Porque auténticos templos de la música como Barraca, imagínate, Arabesco, que no queda nada, que ahora es un centro comercial. Una hamburguesería, creo. Sí, una han dejado ahí, no sé, Chocolate, Puzzle, Activi. Eso no ha habido en ningún sitio. No, y venían de fuera. Efectivamente. Que luego venían, digamos, entre comillas, no voy a decir aprender, pero bueno, a quedarse un poco como era aquello y luego lo implantaban cada uno en su región, en su provincia, lo que sea, intentar hacer algo similar. Bueno, pues mira, eso nos despreció. Los valencianos somos así, ¿no? No me acuerdo ahora quién fue quien dijo con los catalanes haré, no sé cómo está, y con los valencianos haré lo que quiera. Con los catalanes lo que pueda, o con los aragoneses. Menifos, ¿no? Que con muchas veces pues vale. Entonces, pues vale. No sé, seguramente es que aquí como vivimos mejor,
Nos da un vive- poquito se igual, vive ¿sabes? súper bien. Decimos, mira que... José, que tenía ese sonido que lo hizo y lo ha hecho tan influyente y tan reconocible. Bueno, a ver, el sonido también no había un sonido estándar, es decir, según qué época, en los 80 pues eran más guitarras, como en principio de tono, y aquello era muy vanguardista, a principios de los 90 ya nos centramos más en el tema más tecno, pero siempre ha sido como muy vanguardista y un fenómeno pues muy local, porque en verdad lo que, en principio, que yo antes de ser DJ, que yo iba... Pues a qué iba a escuchar una música que no ponían ni en las radios o en los círculos habituales. No se escuchaba. Se escuchaba solamente allí y era bastante vanguardista. La verdad es que fue todo un fenómeno. Hemos visto pues documentales, películas basadas ya en la ruta. Hace poco una serie también en Antena, la serie de la ruta. ¿Os veis reflejado en ella? No. ¿Crees que la gente entiende la importancia de la ruta o sigue reducido todo a tópicos? Hay mucho tópico y bueno, pues cada uno vende su película según cree que va a vender. Es decir, los de la serie, bueno, yo tengo un contrato de confidencialidad, pero ya casi que me da igual. Los de la serie yo no estoy nada de acuerdo en cómo lo hicieron ni en nada, pero bueno, es su serie. Suele pasar, ¿eh? Es el tema de una serie. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, por lo menos se habla de la ruta. Sí. Los DJs que formáis parte de este proyecto sois protagonistas directos de aquella etapa. La vivisteis en primera persona. ¿Cómo se revisita esa música desde la madurez? Que todos crecemos, ¿no? Pero sin traicionarla, evidentemente. Sí, pues ese es el espíritu precisamente, el que se parezca mucho a las sesiones que tenía la gente entonces, que eso sí que se ha perdido por distintas circunstancias, ¿no? Se va perdiendo porque hoy en día los Remembers no son en una discoteca sino que normalmente son fiestas que se hacen en las cuales participamos muchísimos DJs. Unos somos los que verdaderamente estábamos en las discotecas y otros pues han incorporado, que están en su derecho, o sea, se han incorporado pues porque han dicho, yo voy a pinchar esto. ¿Vale? Pero claro, todo esto hace que si tú no controlas una sesión de principio a final y es uno cada hora o cada hora y media, evidentemente pues te condiciona. Si tú llevas una idea, digamos, menos comercial, por decirlo de alguna manera, pero el que ha pinchado antes ha sido bastante comercial, pues si tú quieres mantener lo que realmente era auténtico, seguramente vas a perder la mitad del público. Entonces tienes que ahí estar jugando. Y en el concepto de la ruta, precisamente, surgió para esto. Oye, no, vamos a pinchar nosotros y vamos a poner realmente la música que era. Eso va a ser un bombazo. Hablamos de la sala, si quieres, Barraca, que no es una sala cualquiera. No, es la reina. Es la reina y es historia viva, es de lo poco que nos queda ya ahí vivo. ¿Qué significa volver a este espacio concreto para celebrar el aniversario? Para mí mucho, porque realmente fue la primera discoteca que pisé. O sea que yo fue la primera discoteca que pisé y para mí yo sigo teniéndole tremendo respeto porque además es creo que nunca ha estado cerrada. O sea, es decir, igual que otras sí que han han vivido diferentes circunstancias, periodos de estar cerrado, periodos de... No, Barraca siempre ha estado ahí y fue la primera, pues imagínate, ¿no? Además, siempre estaba llena. Fuese sí. La hora que fuese, ¿eh? Sí, y además nos ha permitido el hecho de que Barraca, bueno, para la gente que no haya estado, tiene dos pistas. Una es la barraca en sí, que era la barraca, porque ahí había una barraca, la pista de la barraca, y luego tiene otra pista que es la que llamamos el circo, que es más grande. Y esta circunstancia nos permite el montaje que vamos a hacer, creo que está muy bien pensado, porque por la tarde serán 80s en la pista grande, que es el circo, y 90s en la pista más pequeñita, ¿vale?, que es la barraca. Y luego, por la noche será al revés. En la pista grande se pincharán 90s y en la pista 80s. Así el público, el que solo quiera 80s porque dice, oye, mira, a mí es que lo de los 90... Se puede ir cambiando. Pues que se cambie. Qué guay. ¿Qué tiene Barraca que la convierte en un símbolo de continuidad dentro de la cultura de club? Bueno, quieras que no, normalmente el que ha llegado primero tiene ese estatus, ¿no? De ser el primero. O sea, por mucho que
que luego pues pueda haber diferentes circunstancias, o sea, que el primero es el primero, o sea, eso se merece ese respeto. Y luego pues no sabría decirte el por qué, pero sí que es verdad que Barraca tiene un feeling especial. Es una discoteca especial. Yo creo que tanto a DJ como staff técnico como a las personas que van a disfrutarlo se sienten especiales también. ¿Vosotros notáis que el espacio activa recuerdos distintos, tanto a vosotros como al público? El espacio, bueno, al público le va el que haya. Yo creo que la mayoría de los que van a ir ya han estado. Por supuesto que surgirán los recuerdos. José, entras en Barraca estos días. De tantas veces que has estado. Lo he visitado. Lo has visitado. Hace poco. Y ¿qué recuerdo te viene a la memoria? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Bueno, mi primer recuerdo es que, como he dicho antes, yo entré allí y yo tendría pues 13, 14 años, porque se dio la circunstancia de que mi mejor amigo, ¿no? En aquella época, imagínate, 13, 14 años, pues tenía un tío de Cullera que era el que vendía la bebida a todas las discotecas de alrededor. Entonces estaba yo un sábado allí en su casa y dijo, vamos a dar una vuelta a ver si cobro aquí y tal, no sé qué. Y claro, yo entré allí y para mí fue un flash todo lo que vi. O sea, estaba pinchando Carlos Simón y tenía el pelo rojo con coleta. La personalidad que tenía, a mí me temblaba casi la mano y todo. Y ahora cuando sabes que vas a ser uno de los encargados en pinchar en este día 14 de febrero, que sí. Por cierto, he leído por ahí que está ya lleno, o casi lleno. A ver, lleno no está porque tienes que reservar unas entradas pero lo que es la venta anticipada ya no puede. La venta anticipada, ahora ya hay que ir allí, in situ, lo que quede. Hay que ir allí. ¿Qué sientes tú? Hombre, pues mucho orgullo. Además es que es un proyecto que, a ver, creamos primero unos DJs, ¿vale? Los 5 que somos. Creamos la marca de la ruta y tal, pero es que como empresarios somos buenos DJs, pero como empresarios somos un desastre. Bueno, Entonces nos ha costado bastante tiempo encontrar alguien que nos lo gestionara bien, hasta que hemos dado con esta gente de Quality, que bueno, son una empresa de management, llevan también redes sociales, etcétera, tocan todo esto, y la verdad que estamos súper contentos porque el año pasado hicimos la primera, fue en Spook, estuvo bien, pero es que este año, vamos, o sea, va a ser ya la consagración, ¿no?, de este grupo. Uno de los aspectos más llamativos, ya nos lo has dicho al principio de la entrevista, es la diversidad generacional del público. ¿Qué te provoca a ti a ver, pues eso, gente de nuestra edad que lo había vivido todo a tope, compartiendo experiencia, pues posiblemente con sus hijos? Bueno, mira, si quieres te lo digo así de claro. Mi hermana, mi cuñado van con mi sobrina que tiene 18 años. Me la han pedido ellos, yo no les he dicho nada. Ver a padres e hijos compartiendo la experiencia debe ser la polla, con perdón. Pues eso pasa, eso a mí, a ver, me está pasando yo incluso hay gente joven que yo digo, pero a ver, si tú no me has escuchado, cuando yo dejé chocolate en el año... ¿Cómo que no? ¡Pam! Claro, pero sus padres... Claro. Les pondrían cintas y ellos han criado escuchando esas cintas, las sesiones. Redes sociales y YouTube ayudan mucho, ¿eh? Estáis por todos los lados, toda la generación de DJs de la época, hay muchas sesiones vuestras colgadas y eso se agradece también. Sí, hay una gente que no sé cómo se llaman Remember the Tapes o algo así, y te sacan cintas y dices, pero la madre que lo hizo, ¿de dónde la ha sacado esta sesión? Porque además yo era muy... sorpresa. A mí no me gustaba ir repartiendo sesiones, o sea, que era mucha brasa me tenía que dar en relaciones públicas para que yo le grabara una cinta. Y no te la grababan de Strangis seguro. ¿Cómo? De Strangis alguien te la grabaría ahí. Bueno, de Strangis con un micrófono no te va a sonar bien, pero que sí que se nota que son cintas grabadas. La ruta ha pasado de ser un recuerdo personal a una memoria colectiva y por fin, poco a poco, la vamos poniendo en el lugar que se merece. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí está, o sea, lo acabamos de comentar. Serie de televisión, exposiciones en museos, numerosos documentales, numerosos libros. ¿Faltan espacios de libertad creativa como lo que existía entonces? Por supuesto, la sociedad cambia muchísimo. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. A mí me encantaba cuando estaban reponiendo Metrópolis.
Veías ahí a todo el mundo fumar, ¿eh? Una Sí, nube de humo señor. que decías, "Oh, esto es impensable hoy en día". Hoy en día nada. Habían, o sea, tantas cosas habían entonces que ahora son impensables. Imagínate la canción de Loquillo, Yo la mataré. La Bueno. mataré, que es un pedazo de canción, por cierto. Bueno, si lo saca ahora lo cuelgan vivo. La toca, ¿eh? La toca. La toca. Ahí sus... Sí, la toca. ¿Qué le dirías a un joven que solo conoce la ruta por lo que le han contado? Pues que venga el día 14 porque se va a encontrar una cosa muy diferente. Muy diferente. Si hablamos de lo que han contado, tú imagínate, ¿no? Que cuando hablas de la ruta así a nivel tal, pues siempre ponen el ejemplo de Chimo Bayo. A mí Chimo Bayo me encanta, un buen tío y tal. Y además el DJ valenciano más conocido. Pero claro, ¿qué tiene que ver Chimo Bayo con la ruta? Si las canciones de Chimo Bayo nunca las hemos pinchado en las discotecas de la ruta, y él tampoco era un DJ de ninguna discoteca de la ruta, y su estilo, que está muy bien, pero no es el nuestro. O sea, él tiene un estilo showman. Sí. Entonces, claro, si un chaval, Chimo Bayo a la ruta, y se va a ver una actuación de Chimo Bayo, probablemente se piense que aquello era eso, lo que y no era Chimo eso. Bayo, y no era eso. No tiene nada que ver, pero bueno. Allí en Cullera estaba el hombre, de vez en cuando. En Cullera estuvo un verano. Pues me tocó. El París, Texas, ¿no? ¿Te refieres? Sí, señor. A ese que se llamaba. Sí, señor. Pues Allí en la esquinita, allá arriba. Estuvo un verano. Más allá de la ruta, sí, y más allá de lo que estamos hablando, a ti como no José Conca DJ, sino como José Conca persona, ¿qué valores o actitudes de aquella época crees que siguen vigentes hoy? ¿Y cuáles dirías, de esto hace falta mucho hoy en día? Valores de la gente. Bueno, más que valores, o sea, lo que estaba muy bien era que la gente se juntara y se socializara, aunque fuera en una discoteca. Pero se juntaban y se socializaban, cosa que hoy en día parece ser que los jóvenes de hoy en día hay muchos que les cuesta. Hombre, que les cuesta, mira, están en las redes sociales y tal, pero luego incluso hay jóvenes que son reacios a hablar por teléfono. Sí. Prefieren que le envíes WhatsApp. un WhatsApp, no quieren hablar directamente. Y dices, bueno, Te cuelgan. ¿qué hay de malo en hablar por teléfono? Y, hombre, y la moda esta de que pincha un DJ y te ponen los cascos, esto ya es... Y no está haciendo nada, ¿no? ¿Quieres decir? Nada. Está disimulando. Sí. Bueno, esto en YouTube hay Sí, pero te ponen cantidad- los cascos y allí en la discoteca están con sus cascos la gente. Y ya lo tienen grabado todo y tal. Pues bueno, se pierden. A ver, yo como DJ, yo entiendo que hay como una relación entre el público y el DJ, ¿no? O sea, a mí el público me da mucha información. Y yo tomo mis decisiones musicales en base a la información que le doy al público. Es decir, que hay como una retroalimentación. Y José, entonces si ya lo tienes todo grabado, eso no existe. ¿Ese resurgimiento del vinilo, qué te parece? Que parecía que se iba a perder. A mí me parece muy bonito, aunque yo quiero decir que yo para pinchar por ahí prefiero con los medios que hay ahora. Hombre, Pero- claro, no tienes que ir con las maletas ahí, evidente. Y con evidente. las maletas solo caben 70 discos. Y 2 maletas pesan un montón. Para llevar 140 discos. Y yo en un pen pues llevo 1000 y pico, 2000 y pico. Y no fallo, porque a veces vas a sitios. Ahora, si eres residente de una discoteca, pues vale, ahí tienes tu música y de ahí no se mueve y tal. Pues sí, yo en mi casa, claro, tengo para pinchar en mi casa. Evidentemente me pincho con mis platos y mis vinilos, que tengo un montón. Pero para ir por ahí yo prefiero... Más cómodo y más tranquilo. Y lo que tú dices, no falla. Según el público, no hay tener de todo. Pero esto está pasando incluso a nivel de los audiófilos, que suena mejor que un CD o que un tal original. Pero muchos están ya están en las plataformas de streaming de música y escuchan la... ¿Por qué? Porque es más cómodo. Este aniversario mira solo al pasado, pero yo creo que no. También abre una conversación sobre el futuro de la cultura de club en Valencia. ¿Puede la ruta servir hoy como referencia cultural sin necesidad de repetirla? Esta pregunta nunca me la han hecho, porque siempre me han preguntado parecido, pero esta no, muy interesante. Gracias. Sí, podría servir como ejemplo, porque lo que normalmente me preguntan es si se podría volver a dar. creo que no. Claro, evidentemente. Los que- Rotundamente no. O sea, esa pregunta me la hacen, pero tú me la has hecho, eres el único que me la ha hecho de la forma correcta. Pues acuérdate de mí, hombre. Sí que deberían de servir como
referencia y luego que lo apliquen a lo que hay ahora. Es que yo sigo pensando que fue un momento muy importante en Valencia. Era en toda España, pero aquí se dio... es evidente que yo también he ido a Puzzle, por ejemplo, y entrar en el parking y ver a la gente pinchándose, pero eso era la época. Yo no. Igual que aquí ¿Pinchándose? Sí, en los naranjitos de la... Sí. Yo no. Pero igual que eso pasaba aquí, en el País Vasco, con el tema de la industrialización y demás, la gente se drogaba, en Madrid se drogaban. Lo vengo a decir porque era algo global. Pero el fenómeno de la ruta no te incitaba a pincharte ni a consumir. La ruta era una forma de vivir que los chavales, muchos, y tú lo sabes, trabajaban toda la semana para el fin de semana poder ir de discoteca en discoteca viendo a sus DJs favoritos y disfrutarlo. Unos se drogaban, no lo vamos a negar, pero también había muchos que no. Por eso te lo quiero decir. Mismamente yo, porque yo pinchar drogado, vamos, no podría. Escucha, todo se me iría pero no. Te lo vengo a decir porque se ha estigmatizado mucho y yo creo que debemos de decir que no era eso, que eso era algo añadido, pero que eso pasa hoy. Exactamente. Hay banqueros, hay políticos, hay gente muy tope gama. Hombre, lo que acabas de decir, a mí casi que me echaron, me hicieron la cruz en una emisora por decir lo que acabas de decir exactamente igual. Yo dije, hay políticos y hay periodistas. Digo, ¿por qué siempre estáis cargando contra nosotros? Efectivamente. Y cuando salí de pecado allí, que tiene la primera piedra. Cuando salí de ahí, que iba con el director de... no quiero decir el nombre, pero bueno, me echó un puro. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No hay problema. Iba con el director de aquellas campañas que se hacían si te pasas te lo pierdes, ¿vale? Vicente Pizjuta. Pero que había sido también director mío en Chocolate en los años, 86, 87 y 88, 3 o 4 años, o sea que tenía una relación con él. Me llevó a una emisora, de amplia audiencia, y claro, como me estaban tocando las narices ya con la tal, yo dije, vamos a ver, el tema de las drogas es un tema personal. Yo no puedo entrar en se droga que quiere, tal. Evidentemente pues es más fácil que uno se drogue cuando va a la discoteca que cuando tiene que estudiar o que tiene que trabajar. Pero es un tema personal, hay quien se droga y hay quien no. Bueno, hay una canción que dice cocaína para trabajar porque mi cuerpo me lo exige. Ojo, esto es así. Y luego la culpa era del que... Yo lo que sí que he aprendido es que no vale la pena echarle el sermón a nadie y cada uno que haga lo que crea conveniente. Tal cual. Lo que tienen que hacer es el próximo día 14, en la mítica Barraca, tenemos el aniversario de la ruta, que no es una recreación, que es un reencuentro de mayores y no tan mayores, un ejercicio de memoria que va a conectar música, espacio, identidad y que demuestra que esa cultura club que se generó aquí en Valencia forma parte del patrimonio cultural de esta ciudad de la que tenemos que estar muy, muy, muy orgullosos. José. Yo creo que sí. Como no quedan entradas online, eso significa que la cosa va a ir muy bien. Invitamos a la gente que nos esté escuchando a que se acerque el día 14 y que se saquen las entradas in situ. Claro, que se saquen las entradas. Además, yo creo que por la noche habrán, porque evidentemente, por ejemplo, he citado antes el caso, que es verídico, que no me lo he inventado, de mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, pues yo supongo que, siendo la niña de 18 años, a las 11, las 12 se irán ya para casa. Y esto va a estar hasta las 5 o... Sí, 5 y media. De 5 a 5, prácticamente, una cosa así. Wow. Hasta las 5 y media. Entonces, por la tarde habrán entradas, evidentemente, pero estarán seguramente limitadas. Pero ya por la noche, o no, porque igual hay gente que ya acude a las 11. Se va a petar y lo sabes. Pero online ya no. Ahora ya ir a taquilla. Pues no sabes lo que me alegro. José, DJ Conca. ¡Ah, cómo mola! He estado con José Conca. Gracias por ayudarnos a entender que recordar no es volver atrás. Es saber de dónde venimos. Gracias por poner a la ruta donde se merece y no fiarnos de series y cosas que no van a ningún lado. Y aquí hemos tenido hoy, en Mañana es Tarde, a uno de los protagonistas de aquella gran época. Y gracias a ti también por tu profesionalidad en las preguntas. Yo lo entiendo, yo lo intento. Otra cosa es que me salga o no, pero yo lo intento. Bueno, yo hago muchas entrevistas y te puedo decir que muy bien. Madre mía. Mira, bueno, ahora no voy a salir por la puerta. Bueno, pues el 14, discoteca Barraca, a partir de las 5 de la tarde. Entradas online no quedan para este aniversario de la ruta. Entre otros, José Conca pinchando, ya sabéis, pista de los 90, pista de los 80 y sobre todo muy buen rollo, que es de lo que se trata de celebrar un aniversario. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos después del informativo aquí en Mañana es Tarde.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Este 14 de febrero vuelve La Ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de La Ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros. Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, La Ruta, la historia sigue. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Tras el correctivo de ayer con caídas superiores al punto porcentual, los futuros sobre el tecnológico Nasdaq anticipan hasta ahora una apertura muy plana del índice estadounidense. Caídas ayer después de que la nueva herramienta de automatización basada en inteligencia artificial de Anthropic provocara la venta masiva en los mercados, con cerca de 285.000 millones de dólares volatilizados por el desplome de compañías de software, servicios financieros y gestión de activos. Rafael Ojeda, de Ursus 3 Capital AU. A mi modo de ver, es algo que tenemos que darnos cuenta que va a pasar y que va a seguir ocurriendo en los próximos meses, incluso años. La inteligencia artificial va a llegar sí o sí a muchísimos sectores que hasta ahora eran nichos cerrados, donde determinados players pues, prácticamente manejaban el mercado, y en esos momentos se va a poder acceder a unos servicios financieros, legales o de otros sectores a unos precios irrisorios comparado con lo que se pagaban con esas herramientas, y por tanto obviamente hay que poner en precio el software que se pagaba, y obviamente esas caídas tienen sentido. En este contexto, como decimos, los futuros sobre el Nasdaq anticipan hasta una apertura en positivo del índice tecnológico con una subida del 0,17%, 25.380 puntos. El resto de índices europeos operan también a esta hora en positivo. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales sube un 0,43%, 49.452 puntos. Avances del 0,3% para el futuro sobre el S&P 500 a 6.941 puntos. Tono, como vemos, positivo de los futuros americanos. Signo dispara este lado del Atlántico en una jornada en la que se ha conocido que la inflación en la zona del euro se redujo 3 décimas en enero hasta el 1,7%. Datos a los que miran unos mercados que operan, como decimos, con tono dispar en una jornada marcada también por los resultados empresariales. José Lizán, gestor en Cuadriga Asset Management. Bueno, yo creo que el mercado está rotando, ¿no? Yo creo que el mercado está corrigiendo los excesos y yo creo que es sano, ¿no? Yo creo que la corrección que ha habido en el oro y la plata, lo que no es sano es un mercado que sube al 5% diario en vertical y sin ningún tipo de corrección, ¿no? Y yo creo que la corrección pues ha sido proporcional a la subida, ¿no? No creo que debamos alarmarnos por eso. Yo creo que había mucho FOMO en tanto el oro como en la plata y se ha producido un movimiento pues proporcional a esa subida o esa euforia que había en el mercado. Lo que sí que vemos es una gran rotación, ¿no? Con todo vemos al IBEX 35 subir en temporal un 0,44%, 18.198 puntos. Avances del 1,22% para París. El DAX alemán en niveles de apertura se colocan los 24.781 puntos, mientras que el Eurostoxx 50 sube medio punto porcentual a 6.025 puntos. En el mercado de divisas el euro consolida en los $1,18. En el mercado de materias primas el barril de referencia en Europa, el Brent se coloca por encima del nivel de los $67. Dentro del IBEX 35 es Celnex quien lidera los avances con una subida vertical del 7,42%. Entra dinero con fuerza también en Telefónica, que se revaloriza un 4,27%. En negativo es Indra, la cotizada más penalizada, con una caída del 3,06%. Recortes abultados también para el Santander. Se deja un 2,81%, más que por sus resultados, que son de récord por el anuncio de que acometen una ampliación de capital para adquirir Western Bank. Ana Botín, presidenta del Santander. Que es una gran operación para los accionistas del Santander,
Es una gran operación estratégica en Estados Unidos con un riesgo limitado, que de hecho mejora nuestro perfil de riesgo y que nos da la oportunidad de crecer rentablemente y llegar a ese objetivo que tenemos en todos los mercados, que es ser el banco más rentable en cada uno de nuestros mercados. Hoy podemos decir que eso se va a cumplir en los Estados Unidos para el año 28. Del exterior, en torno a una decena de personas han muerto en distintos bombardeos del ejército de Israel contra el enclave palestino a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, mientras que a pesar de oficializar el lunes su reapertura, Israel mantiene prácticamente cerrado el paso fronterizo de Rafah que separa el sur de Gaza de Egipto. Otras noticias. Y la borrasca Leonardo está causando estragos en Andalucía, donde se han suspendido las clases en todas las provincias excepto en Almería. Además, hay 3.000 personas desalojadas por las posibles inundaciones en Cádiz, Jaén y Málaga. Hasta el momento en toda Andalucía hay 110 carreteras afectadas, 11 de ellas de la red principal. Las crecidas de caudal afectan a 19 cauces de ríos en Andalucía, 6 de los cuales están en nivel rojo. Unos 300 efectivos permanecen desplegados en distintos puntos de la comunidad andaluza para atender posibles emergencias, aunque por el momento las autoridades no tienen constancia de daños personales. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Listo para el sabor de lo auténtico? Del 6 al 8 de febrero, ven a la 31ª muestra de embutido artesano y de calidad de Requena en el recinto ferial. Degusta, descubre y comparte la tradición y los mejores productos locales. Ven a disfrutarlo. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde. Con Juanfran Barberá. Mañana es tarde. Con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Hoy 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha para hablar no solo de tratamiento, sino también de calidad de vida, acompañamiento y cuidados que muchas veces no ocupan titulares, pero marcan una enorme diferencia. El cáncer no solo se combate en quirófanos o con fármacos, también se afronta desde el movimiento, el cuidado del cuerpo y la recuperación de la autonomía. Para hablar de ello, en este día tan importante, nos acompaña Lorenzo Ferraro, fisioterapeuta especializado en oncología que trabaja en la clínica OncoFitCare. Lorenzo, gracias por estar hoy con todos nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Pues bien. ¿Eres feliz?
Yo sí. Muy bien. Demasiado. Demasiado. Bueno, lo podemos contar, ¿no? Venga, pues vamos a quitar un poco de aura. Lorenzo es mi entrenador, este que os vengo contando, que me trata y que me viene tan bien las cosas. Pues aquí está Lorenzo, un trabajador incansable. Vosotros no sabéis la de horas que hace al día con diferentes pacientes, pero hoy vamos a hablar de fisioterapia y cáncer para, sobre todo, romper mitos, Lorenzo, porque la gente, no es lo mismo, pero antes hablábamos con los compañeros de la ruta del bacalao, pues hablaba de droga y no se habla más allá de lo que era la ruta, ¿no? Esto pasa igual, hay mucho mito que hay que desmitificar y cuando hablamos de cáncer, mucha gente no piensa en la fisioterapia. ¿Por qué es tan importante dentro de un proceso oncológico? Pues aparte de que sí, es la fisioterapia y también el ejercicio, y entonces, ¿qué pasa ahí? Que muchos pacientes se encuentran muy fatigados en el proceso oncológico y también antes del tratamiento saben que luego ya... Porque buscan en ChatGPT todo el rato, y buscan información en cuando tengan el diagnóstico y buscan cosas y eso mete mucho miedo. Y muchas veces estas cosas son ciertas y otras no, y entonces está el profesional, que es el fisioterapeuta o el entrenador, que te puede dirigir y decirte, mira, puede que te salga un linfedema o no, pero en el caso de que te salga, estamos hablando de un cáncer de mama, por ejemplo, que es bastante común. En el caso de que te salga, puedes hacer ejercicio, puedes moverte y hay que hacer una prevención antes, que es movilidad, es fuerza, para que luego también la recuperación sea más fácil, sea más llevadera y que el paciente se recupere muchísimo mejor, que tenga una libertad en su día a día. ¿En qué momento deberíamos incorporar la fisioterapia? ¿Solo después del tratamiento o también durante? ¿O también a modo preventivo? Sería en cuanto tengas el diagnóstico, en el caso oncológico, cuando tengas el diagnóstico tienes que empezar. Tienes que empezar con entrenamiento y para trabajar la movilidad o rangos que te notes un poquito más ilimitado, dolores, molestias y con la fisioterapia. Entonces, en cuanto tengas el diagnóstico, lo suyo sería que tú vayas a un centro especializado y que te indiquen lo que tienes que hacer, porque muchas veces el paciente tiene conocimiento y no sabe qué hacer, dónde acudir, el por qué, el cómo, el cuándo, no sabe nada, está un poquito perdido, está en shock, es normal. Después del diagnóstico hay una fase de shock y se busca información y hay siempre profesionales que te pueden ayudar en Las eso. redes sociales las carga el diablo. Eso es así, lo que decías del ChatGPT. De hecho, en muchas ocasiones ya no da diagnósticos el propio ChatGPT, porque antes la gente ponía, tengo un constipado, ¿qué me puedo tomar? Y el propio ChatGPT, ahora ya eso ya no lo hace. Ya. Por lo menos. ¿Todavía existen miedos o ideas erróneas sobre el movimiento en pacientes oncológicos? Sí, todavía existen miedos. De hecho, la semana pasada, una paciente que le hicieron una mastectomía y tiene molestia en el brazo, no puede levantar mucho el brazo, fue al trauma y le dijo que no haga mucho esfuerzo con ese brazo y tal. Y yo digo, no es así, porque si no se queda un brazo inútil, un brazo débil, y realmente lo que tienes que hacer es aumentar ese rango de movimiento y siempre respetando ese dolor, aunque a veces tenemos que trabajar con un poquito de dolor, ahí depende de cómo vayas viendo la progresión. Cada persona es un mundo, cada persona hay que individualizar en base a cómo se encuentra esa persona, pero hay que respetar el dolor o trabajar un poquito con él y mejorar ese rango o esa fuerza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con pacientes oncológicos? Pues ya son 4 años. Sí, si no recuerdo, entre 3 y medio, 4 con pacientes oncológicos y desde que he venido aquí en Valencia. Y desde tu experiencia, Lorenzo, ¿qué mejoras notas antes los pacientes cuando empiezan fisioterapia oncológica? Pues, ¿Qué te han llegado a decir que tú digas, jolín, vale la pena, ¿no? Vale. Pues en OncoFit, por ejemplo, donde trabajo, tenemos la parte de fisio y la parte de entrenador. Yo soy fisioentrenador, entonces el paciente, dependiendo de cómo está, por ejemplo, el paciente que está muy fatigado viene conmigo a entrenar y esa escalera que le costaba levantar, o sea, subir, ya no le cuesta. Doy fe. Eso, levantarse de la cama,
ya le cuesta menos. Esa fatiga, cada esfuerzo que hace, ya no lo tiene tanto. Luego, cuando tiene el síndrome del cordón, que eso muchas veces después de un proceso de radio también suele aparecer, ese cordón, que es una tensión del brazo, que no puedes levantar el brazo, te nota con rigidez y a veces te lo notas en el codo, en la muñeca o aquí en la parte axilar. Tú vas a la fisio te va relajando con terapia manual, te va ayudando en que ganes movilidad y luego vamos al entrenamiento. Y ya puedes levantar ese brazo, ya ese bote que te costaba poner en la estantería ya lo puedes poner en la estantería. Entonces, son pequeñas cosas que te dan independencia, que es lo que buscamos, que el paciente sea siempre más independiente. Yo soy consciente y he estado presente que alguna paciente, yo voy a un grupo que es a las 7:30 de la mañana, que les mandamos un beso muy grande. ¿Cuántas veces María Ángeles nos ha dicho, sí, sois la motivación para levantarme? Sí. Eso te tiene que llenar también a ti como profesional, ¿no? Eso llena un montón. Y supongo que como María Ángeles durante todo el día habrán pacientes que te dirán eso. Pues María Ángeles es una de las pacientes, pues mira, ahora hablando de María Ángeles, ella, por ejemplo, ha sido una paciente que el primer día, que si hubiera pasado a otros pacientes, muchos se hubieran hecho para atrás. Ha sido muy valiente porque el primer día ella, como estábamos entrenando pero muy poco, le dio ahí un bajón brutal y de hecho vino el marido a recogerla porque se sintió mal, estaba vomitando y tal y nada, le dio ese bajón. Otro paciente, esa misma situación, hubiera dicho, el entrenamiento no hace para mí, me voy. Y ella ha tenido la valentía de seguir y además empezó que no podía hacer ni una sentadilla y ahora hace sentadilla con peso. Es una máquina. Es una máquina, no podía hacer zancada y ahora te hace la zancada, tiene más equilibrio, poco a poco va ganando y no se rinde. Te lo vengo a decir porque ¿notas tú también que hay un impacto emocional cuando el paciente, pues lo que tú dices, ¿no? Una persona que prácticamente no podía ni sentarse, vuelve a moverse sin miedo? Tiene que ser brutal. Sí, eso es brutal. Yo tengo otra paciente que me vino la primera vez, es otra crack, es que todos son crack. Los que pasan por ese proceso y tienen esa voluntad y esa fuerza de... Pues eso es de admirar. Joano, ¿qué me dices? Joano... Menudo crack. Joano a los 40 será un Mister Olympia, si sigue así. Tal cual. Pero... una paciente, por ejemplo, recuerdo que me vino la primera vez, tenía linfedema en el brazo y ella, por ejemplo, no podía, le dijo el médico que no podía coger ni un bolso con ese brazo. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, te vas a poner en cuadrupedia y empezamos a trabajar el brazo. Al principio tienes que tener un poquito de tacto, tienes que empezar a generarle confianza a esa persona, pero recuerdo que hizo una plancha con las manos y se puso a llorar porque podía. Dice, pero es que yo creía que ese brazo era mi brazo inútil. Y me dijeron que no podía hacer nada con esto. Ahora, por suerte, ese mito también hay muchos que se están poniendo más al día, están intentando quitar ese mito y es una suerte, pero esa fue brutal. Se puso a llorar porque veía que podía y cada vez que viene a entrenar puede hacer siempre más. Y eso es emocionante. Las emociones que se viven en una clínica como es OncoFitCare se trabajan en equipo. Lo vengo a decir porque en OncoFitCare trabajáis de forma multidisciplinar. ¿Cómo llegáis a coordinaros, por ejemplo, tu fisioterapeuta con los oncólogos, con nutricionistas, con psicooncólogos? Sí, vale. Pues ahí depende si el paciente pasa primero por el oncólogo o pasa primero por mí o por la fisio, depende de si nosotros siempre hacemos 15 minutos o 20 minutos para la historial de la persona, que nos vas contando un poquito todo. Luego eso también se le pasa al oncólogo para que nos dé también, nos va direccionando hacia una parte u otra. Luego también generan el paciente, le intentamos hacer, o sea, que el paciente entienda que no es solo igual entrenar, que no es solo la fisioterapia o que no es solo la nutrición o el estado emocional como lo está viviendo, porque igual necesita también la parte de psicología, pero al final hay un desconocimiento brutal en cuanto a la nutrición. Entonces, si entrenas estás dando un porcentaje
pero si entrenas y haces una buena nutrición, estás dando un porcentaje mayor. Por ejemplo, el otro día tengo una paciente que venía 2 veces a la semana, estaba viniendo, estaba con la Nutri, no conseguíamos, que se estancaba con el peso a nivel de masa muscular, y dijimos, ella se motivó, dijo, yo voy a venir 3 veces a la semana. Y en las 3 veces a la semana, después de un mes, la ve la Nutri y dice, has cogido 2 kilos de masa muscular. Y otra paciente que hizo lo mismo y había perdido grasa y había cogido masa muscular. Entonces, vamos viendo, vamos valorando, en base también con la Nutri, cómo los ve. Sí, porque tal. esto no es una clínica de estética, que a la No. gente le quede claro. Esto No, es no, una clínica, un centro oncológico. Es un centro oncológico, pero realmente si tú llevas todo bien, o sea, al final la nutrición, el entrenamiento, la fisioterapia te ayudan a mantener ese proceso de quimioterapia, ese proceso de radioterapia, porque hay alimentos que son más inflamatorios, hay alimentos que te pueden ayudar a disminuir esa inflamación. Entonces, realmente si haces un poquito todo, y también la parte de la psicología, o sea, es que a nivel emocional hay shock, hay miedo, esas cosas se tienen que hablar y se tienen que trabajar también. Lorenzo, ¿por qué no existen centros de este tipo que hayan proliferado más? Pues no te sé decir, porque yo entiendo que este enfoque integral debería de ser la norma en la atención oncológica. Ya no hablamos de seguridad social ni de tratamientos, no. Hablo de, pues igual que proliferan las clínicas de estética, las peluquerías, esto me parece un servicio fundamental para los pacientes. Pues yo creo porque no se da mucha visibilidad a la importancia de lo que es el trabajo de psicología, de nutrición y de entrenamiento al paciente. No se le avisa de lo importante que es y que eso al final es un cuidado de una persona. Y la persona en esos procesos tiene que cuidar el 100% y tiene que estar al 100%. O sea, lo que no te has cuidado antes, tienes que empezar a cuidarte ahí. Porque muchas veces muchas patologías aparecen porque no te has cuidado bien antes y el cuerpo te está también avisando. Entonces es como, vale, empiezo a cuidarme y empiezo con esto. Luego hay muchos profesionales que le tienen un poquito de respeto, le tienen un poquito de, como no miedo, pero que dicen, el paciente oncológico, es que esto es duro. Digo, no es que es duro, esto es emocionante, eso es guapísimo. Lorenzo, por ejemplo, cuando tienes pacientes en tu grupo de WhatsApp y ves que no contestan, eso debe de ser un palo también. Eso es un palo. Pero también hay que decir que aquí nadie somos santos, ni magos, ni tenemos varitas mágicas. Aquí estamos para mejorar la vida. Claro, eso es para mejorar la calidad de vida. Pero eso sí, cuando me ha pasado con algunos pacientes que le he escrito, ves que hay en el WhatsApp solo un chat y dices, uff, ya está. Y hay veces que te contesta algún familiar. Y a mí me pasó una vez con una paciente tuve con ella solo una sesión, pero en esa sesión me transmitió una emoción que salí como con ganas. Empatizaste mucho. Empaticé mucho. Tenía una vitalidad y una fuerza. Ella llevaba 5 o 6 meses intentando venir, pero claro, no podía porque al final tenía la defensa muy baja y la ingresaban cada 2 por 3, digamos, y ella... Pero lo intentaba y cada vez me escribía, oye, quiero volver, quiero venir, quiero empezar. Vino y me transmitió unas ganas, tenía poca masa muscular, pero la poca que decía, mira qué bíceps que tengo, mira, eso tiene que explotar. Y la tía era súper maja. Lo que pasa es que, claro, luego otra vez infecciones, otra vez estuvo mala y luego vi que no contestaba al WhatsApp y luego busqué y dije, vale, pues nada, pero transmite mucho y son cosas que pueden pasar. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en OncoFitCare? Hay muchas cosas bonitas. Estamos viendo un vídeo, acaba de pasar de una paciente que te llevó, como compraste una máquina nueva, mira, lo estamos viendo, la máquina de tortura. Y la chica, pues que es una jabata y es una crack, que yo la primera vez que la vi iba con bastones. Sí. Te trajo el látigo, el antifaz, las sombras de Grey. Sí. Qué buen rollo, ¿no?
Eso es un buen rollo, eso es un buen Debe rollo. de ser de lo más bonito que es la gente, las ganas que tiene, lo que empatizan contigo, porque tendrás para contar 1001 historias de 1001 personas y que confíen en ti debe de ser muy reconfortante, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Sí. Esto es brutal y tienes unos altos y bajos. O sea, eso es una montaña rusa trabajar ahí. Entonces, igual un día te viene una noticia súper buena y estás súper contento, como he de un paciente que lo acaban de operar, y antes de entrar aquí lo estaba escuchando el audio y casi me viene de llorar que ha ido todo bien. Luego hay otras veces que tienes la mala noticia y te viene de llorar también porque la mala noticia son montañas rusas, y luego en el grupo, te encuentras con una Yoli que viene y con el látigo y tal y cual a hacer... El enano gruñón de las mañanas. El enano gruñón de las mañanas que no, eso no lo quiero hacer, pero nunca me pones esto, te lo pongo, no, eso no lo quiero hacer. Hoy no. Pero sí. es muy importante la complicidad del paciente contigo. Sí, eso es muy importante y se nota, y confían mucho en ti y también te levantan el ánimo. Es que tú vas ahí, a veces entras y tienes un poquito de bajón y a veces eres tú a los pacientes que le da el subidón y son los pacientes a ti que te dan, o sea, es que es mutuo, y cuando ves un paciente que entra con cara un poquito más larga, dices, venga, voy a ver si se sonríe un poco, si le saco una sonrisa y a ver si puede ir mejor. Yo tengo la solución. Mándalos al grupo de las 7:30 de la mañana. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, Lorenzo. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a los pacientes que nos estén escuchando? Porque me consta que nos están escuchando. Pues un mensaje muy importante es nunca rendirse, como esa misma paciente que acabo de contar, porque al final hay personas que no pueden ni mover un dedo y le gustaría, y hay personas que pueden moverse y como que le falta esa fuerza de voluntad, porque al final la cabeza hace mucho, y si tú te pones con tu mente de yo voy, yo lo hago, y empiezas y ves resultados, pues ya te animarás. Lo más importante es empezar. Pero siempre hay que pensar que hay gente que no puede moverse, no puede sudar, y le encantaría sudar. Aunque nos da asco muchas veces sudar, pero hay gente que le encantaría sudar y dar ese esfuerzo. Y súper importante el apoyo de familias y cuidadores. Y que se cuiden también. Y que se cuiden también. ¿Hay alguna frase o actitud que te haya quedado grabada de tu trabajo? Es que son la actitud de casi la mayoría de pacientes la que se me queda grabada. Hay un listado de actitudes de pacientes que tú los ves que igual tienen 13 años luchando con el tema del cáncer y vienen. Tengo pacientes por la tarde, tengo una paciente que está con los pies quemados, manos quemadas. Una vez me vino y me dijo... ¿Eso es del tratamiento? Del tratamiento. Y me dice, Lorenzo, me he cogido un taxi, pero yo necesitaba venir porque sé que me va a venir mejor, pero es que no puedo ni andar porque tengo los pies quemados, la planta de los pies quemados y la mano quemada. Pero lo adaptamos y se hace y sale mejor. Entonces, wow. Eso es fuerte. Eso es cuando dices, uy, qué pequeñito soy, ¿eh? Claro, a mí me duele la rodilla, no me muevo. Si alguien duda en empezar fisioterapia durante un proceso oncológico, ¿qué le dirías? Pues ahí es uno es preguntarle el por qué no quiere, o sea, el por qué no quiere o el por qué duda, más bien, porque igual es por desconocimiento y no es que no quiera, sino porque es desconocimiento. El por qué estás dudando hacerlo y en base a esto decirle, mira, hay personas que han empezado en silla, si el motivo es que tú crees que no te puedes mover y ya pueden andar y levantar 50 kilos en peso muerto, como el caso de Yoli, la que llevó los látigos. Es que Yoli, estamos viendo ahora el vídeo, os lo digo, iba en tacatá y en bastones. Sí. Y ahora va sin nada. Entonces, ¿Eso no fue el marido que no se lo creía? Eso es, sí. ¿Eh? Es el marido no se creía que levantaba 50 kilos y dijo, entra que le voy a hacer levantar 50 kilos. Y luego el marido lo miró, dijo, no, imposible. Lo levantó él, que le costó y dice, ala.
Y a llorar todos. Sí, y luego ahí a darle un abrazo a la mujer. Madre mía lo que hace. Tenemos mensajes de nuestros oyentes, Atenea, concretamente de Mercedes, ¿no? Mercedes nos dice, ¿qué entrevista más bonita estáis transmitiendo? Ánimo a todos. Gracias, Mercedes. Gracias. Mercedes Yago es una de las habituales. Bueno, pues un besito muy, muy grande, Mercedes. Lorenzo, nos quedan 2 minutitos escasamente. Tú perteneces al grupo de Oncofitcar, sí. Con Miguel Ángel y María Ángeles al mando. Y a mí me gustaría que le transmitieses a la gente un poquito de esperanza, porque la enfermedad del cáncer es la pandemia absoluta. Esto no va de un virus, esto va de una enfermedad dura, muy dura, y me gustaría que desde Oncofitcare, como hoy representante, les mandases un mensaje de ánimo a la gente. Pues yo lo que os animo a toda la gente es importantísimo cuidaros, a vosotros mismos, tanto los pacientes oncológicos como no oncológicos, porque al final muchos pacientes a empezar de un proceso oncológico entienden muchas cosas y cambian su vida, y os animo a buscar alguien que os pueda ayudar en el proceso y daros las directivas de, vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer así, así, así. Y cuando te encuentras de bajón, estamos nosotros ayudándote ahí, estamos siempre presentes, con un WhatsApp, con lo que sea, pero si un día no tienes ánimo para venir o para entrenar, pues yo muchas veces le escribo e intento convencerle de tienes que venir a entrenar hoy, te espero hoy, es una obligación más que una ayuda, una propuesta, y es como cuidaros y intentar a que os cuiden lo mejor posible. Me apuntan que Yoli empezó en silla de ruedas. Sí, empezó en silla de ruedas. O sea que ruedas, con actitud se puede. Luego otra cosa luego muy bien. Eso bastón. También habla muy bien del trabajo sí. del señor fisioterapeuta. Sí. Lorenzo, que muchísimas gracias por haber estado ahí. Estoy esperando porque Mari Ángeles, nuestra María Ángeles, está escribiendo, pero está ahí que sí, que no. Dice, muchas gracias por esta entrevista. Yo voy cada martes y jueves a las 7:30 de la mañana y estoy súper contenta y feliz y me ha aportado mucho. Gracias, María Ángeles. Eres una crack. Y aportas más tú a nosotros que nosotros a ti. Que lo Tenemos sepas. pendientes un viaje a Londres todos juntos. Todos juntos, María Ángeles. Lorenzo, hoy hemos hablado de cáncer desde otro lugar, del cuidado, el movimiento, la recuperación de la dignidad corporal, que también hay que comentarlo. Gracias a este gran profesional, a Lorenzo Ferraro, fisioterapeuta oncológico en la clínica oncológica Oncofitcare, por ayudarnos a entender que tratar el cáncer también es ayudar a vivir mejor durante el proceso. En este Día Mundial contra el Cáncer recordamos que cada gesto suma y que el acompañamiento importa. Lorenzo, un auténtico placer. Mañana no me metas mucha caña, ¿eh? No, lo intentaré. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a la gente de Oncofitcare. Muchas gracias. Hacemos un alto en el camino y continuamos. Vamos a hablar de carnaval. Sí, de carnaval, aquí, en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado.
Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Este 14 de febrero vuelve la ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de la ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros. Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, la ruta, la historia sigue. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. El mundo del pádel llega a Intereconomía. Territorio Pádel une competición, formación y comunidad. Actualidad, protagonistas, análisis técnico y conversaciones sin guión. Un programa para jugadores, entrenadores y aficionados que viven el pádel como algo más que un partido. Todos los miércoles de 22 a 23 horas. Con Luis Urrutia y Marcos Robles. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y tengo hoy aquí a Alejandro Noguera, nuestro historiador de cabecera. Alejandro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, que te hemos tenido aquí un ratito. Gracias a vosotros. Y junto a él está aquí mi compañero Paco Barea, director del Flamero y del Varadero. Paco, buenas otra vez. Hola, buenas. No veas lo que hemos hablado ahí afuera. Te quiero pedir disculpas públicamente, que lo sepas. Aceptadas quedan, por supuesto, hay que ser educados. Casi te rompo la cabeza, pero... Bueno, la cabeza no, pero un poco la mano sí va. Bueno, eso. Vamos a hablar de carnaval. Y me diréis, ¿por qué ha entrado Paco Barea para hablar de carnaval? Porque la zona de Garabaya y toda esa zona... Me consta que además de celebrar la fiesta de San Antón, tiran mucho por la celebración de los carnavales. ¿Es así o no? Sí, es cierto. Es cierto, la zona de la Serranía Baja. Y quiero aprovechar, si me lo permite nuestro invitado Alejandro, a felicitar a Diego Barea por una presentación que hizo de la Serranía y que lo han distinguido también. No sé si lo has visto por aquí, por las redes que él tiene. Han hecho un buen trabajo de la Serranía y en toda esa zona de la Serranía de Valencia, que está muy ligada a la zona de Santa Cruz de Moya, Aras de los Olmos, Rincón de Ademuz y la zona próxima a Valencia, que es la zona de la Serranía Baja Conquense, Landete, Atarayuelas, Sinarcas. Ahí el carnaval es una cosa algo
que se celebra bastante, igual que se celebra San Sebastián, San Antón, llegan a Carnaval y también lo celebran, especialmente en Tarayuelas y en Landete, especialmente, y en Santa Cruz. Y en Villar del Arzobispo. Y en Villar del Arzobispo. Pues, es esa zona de la que estamos hablando, Alejandro. Una zona que es la Valencia castellana y la Valencia castellano-conquense a la vez. Pues por donde quieras, Alejandro, todo tuyo, porque nos vas a ilustrar del origen y todo. Claro, bueno, carnaval pues viene del latín, de carne vale o carnem levare, es decir, es justo antes de la cuaresma, de cuando se quitaba la carne, de cuando dejábamos de comer carne de esos 40 días. Y bueno, pues entonces era ese momento de desenfreno, ese momento de hacer fiesta previo a la época donde, bueno, pues nos portábamos un poco mejor. Y entonces, claro, en Valencia se ha perdido bastante la tradición del carnaval, precisamente quizá porque, bueno, pues le hemos dado más importancia a las fallas, pero sí que tiene una historia local muy rica que habitualmente se conoce menos. Entonces, bueno, pues vayamos hacia atrás, vayamos a los orígenes. El carnaval tiene unas raíces romanas, como muchas de las fiestas que tenemos. Para entender el carnaval debemos recordar que había dos fiestas romanas importantes en el que se basa: las Lupercales y las fiestas de las Liberalia. ¿Qué son estas fiestas? Bueno, pues tenemos las Lupercales, que se celebraban el 15 de febrero y que eran unas fiestas romanas muy arcaicas, muy antiguas. Lupercales viene de los lobos. Aquí había unos sacerdotes romanos que corrían medio desnudos por toda Roma, con unas pieles que se llamaban februa, de ahí viene el nombre de febrero, unas tiras de piel de cabra, y iban arreando a las mozas con estas, y con eso en principio pues iban a ser más fértiles. Era una festividad de la fertilidad y de la fecundidad. En un momento dado, ya en el siglo V, al Papa Gelasio I se le hinchan las narices y dice que esto es una fiesta pagana y que hay que quitarla y prohibirla, y que esto es una fiesta de la chusma. Y entonces, bueno, pues la prohíbe, pero la gente, una cosa que ha durado más de 1000 años, pues le costaba un poco quitarla. Y entonces pues la seguían haciendo un poco a escondidas y eso. Y luego pues había otra fiesta, las Liberalia. Liber, el dios Liber, como el nombre de nuestro Museo de Soldaditos, y no es casualidad. Que todo tiene su intrínculis y su razón de ser. Claro, era el dios del vino, era el dios de la fertilidad y el dios no era Baco, de la libertad. Baco es un dios un poco importado, vale. Pero Liber es el de origen de los romanos. Correcto. Y Baco era más de los aristócratas y Liber era el de la plebe romana. El del populus. Sí, el del populus. Y entonces, y también era la fiesta del paso a la adultez. Un niño romano en las fiestas de Liber, que era a principios de marzo, pues cambiaba su toga de niño a adulto. Juanfran, perdona, ya sabes que me gusta a mí empezar este tipo de diálogo cuando viene. Lo que estás contando, Alejandro, a mí me recuerda, Juanfran, con la fiesta que se celebra en Gran Bretaña del paso de que ya una mujer ya entra en la alta sociedad y se celebra allí un baile. La puesta de largo. Lo que estás hablando es la puesta de largo, Alejandro. Bueno, y que lo que se celebra en la aristocracia. Y en Hispanoamérica. Bueno, aquí también no se la hace. aristocracia, En el Ateneo también. creo que se sigue haciendo. Sí, es que esa es la y en puesta de Castilla se hace también. Pues mira el origen, dónde está. Pues aquí eran los chicos, sobre todo, cuando pasaban a ser ciudadanos romanos. Uh-huh. Y entonces, claro, se emborrachaban. Hombre, claro, una fiesta. Ya eran hombres, ya eran mayores. Y entonces en esa fiesta había una inversión del orden social. De repente, pues se usaban máscaras, hacían cantos obscenos, bebían como cubas y había como un ambiente de licencia absoluto en Roma. Y se podía hacer lo que normalmente estaba prohibido. Se podía decir, había libertad de expresión, aunque eso es un término contemporáneo, pero bueno, digamos que se puede aplicar a lo que entonces.
Y claro, esto es el origen a nivel de las máscaras, a nivel de la libertad de expresión, a nivel de lo que es los carnavales modernos. Esa burla a la autoridad, el disfraz, la exaltación del cuerpo, los excesos, bueno, pues fueron pasando a través de esa época romana a la Edad Media, etcétera. Entonces, bueno, pues llega el cristianismo. Con la expansión del cristianismo fueron reinterpretadas estas fiestas. Pero siempre el cristianismo, la Iglesia, si te das cuenta. Bueno, pero se reinterpretan, porque la gente siempre lo de hacer fiestas y pasárselo bien... Le gusta a todo el mundo. Le gusta a todo el mundo y nunca se olvida. Y entonces esa fórmula de escape social durante la Edad Media sigue existiendo. Las máscaras permitían que la gente pudiera hacer el bestia sin que supieran quién era y la sátira del poder siempre ha existido y siempre se ha mantenido. En Valencia en particular, llegamos a Valencia, el carnaval no es nuestra fiesta más emblemática, pero sí que podemos ver que existía. Amigo Alejandro, tenías razón al principio de tu intervención. Las fallas no existían y una de las fiestas principales era el carnaval. Sí, y además tenemos pruebas de ello. Exacto. En el siglo XIX, en la Alameda, en Valencia, había unos espectáculos de carnaval que han sido plasmados. Espectaculares. Tenemos... voy a decir solo 2 testimonios en particular artísticos. Hay un cuadro de Ignacio Pinazo que se llama Tarde de Carnaval en la Alameda. ¿Dónde está ese cuadro? Pues mira, lo pintó para un café-restaurante que se llama El León de Oro, que estaba en la Plaza de la Pelota y que le pidió pues todo de cuadros para ilustrar el café. Y la obra hoy está en el Museo Nacional de Cerámica. Todos podemos ir a verla. El que tenemos ahí. El González Martí. Pues todo el que quiera puede acercarse al museo y disfrutar de ese cuadro. Y entonces ahí hay una escena típica de lo que eran los carnavales en la época. Hay mujeres jóvenes que estaban asustadas y les persiguen jóvenes enmascarados que hacían el bestia. Y bueno, pues lo interesante es que los hombres iban disfrazados, bueno, estos iban vestidos con zaragüeyes, con los saragüeyes típicos, con mantas morellanas, mientras que las mujeres iban vestidas con moda francesa, es decir, iban como era iban la en época de influencia francesa. Pero estos, pues se ve que les decían animalás y no sabemos cómo acabarían por la noche. Claro, iban como cubas y como iban con máscaras, pues no se sabía quién era cada Pero el uno. escenario de aquella época era la Alameda, el del carnaval. Sí, ahí es donde se hacían desfiles con disfraces, etcétera. Hay otro testimonio que es literario. En Arroz y Tartana, Blasco Ibáñez, publicada en 1894, pues habla lo típico, pues habla del calendario festivo, la Navidad, las fallas, el carnaval, la Cuaresma, Pascua. Y aquí voy a leer directamente voy a citar un extracto. Dice: los estudiantes, con el manteo terciado, tricornio en mano y ondeante en la manga el lazo de la facultad, corrían las calles como un rebaño loco, asediando a los transeúntes para sacarles el dinero en nombre de la caridad. Por la plazuela de las de Pajares desfilaron los de Medicina y Derecho, y en torno a la enhiesta bandera amarilla y roja las músicas rompieron a tocar alegres valses que rápidamente poblaban los balcones. La expansión ruidosa de la juventud libre y sin cuidados invadía la plaza como atronadora borrachera. Volaban los tricornios a los balcones, y había muchacho que, impulsado por alguna copita traidora, despreciaba la vulgar invitación de las escaleras y se encaramaba por la fachada agarrándose a las rejas para entregar un ramo de flores a la niña y pedirle un duro a la mamá. Concha y Amparo recibían una ovación y doña Manuela, roja de orgullo, repartía sonrisas y pesetas a todo el enjambre de diablos negros, voceadores y gesticuladores que se agolpaba bajo el balcón. Esto es de Arroz y Tartana. El gran Blasco Ibáñez, que incluso en otra obra suya
nos enseña la Semana Santa, eso ya vendrá. Pero vamos, que me refiero, enseña el carnaval, las fiestas de la ciudad. Es el que describe la ciudad de Valencia con una pulcritud enorme y con una realidad bastante significativa. Y sus fiestas y todo. Lo típico, pues los estudiantes de universidad de farra por las calles. Otra de las cuestiones es el respeto que se tiene. Por ejemplo, este año es el 18 de febrero, el día de miércoles de ceniza, y el anterior es el martes de carnaval. Y yo es que en eso soy muy pulcro. A veces lo he comentado con el compañero Juan Fran Barberá, que yo, por ejemplo, hasta el 18 de febrero año... Eso me lo dijo ayer, que hasta el 18 lo acepta. Pero a partir del 18 se sigue celebrando el carnaval en esta ciudad de Valencia. En el resto de España no. Ya no hay carnaval. Se acaba... hombre, le vamos a comprar, Juan Fran Barberá, compañero, le vamos a comprar que la Rambleta nos trae chirigotas de Cádiz, pero eso ya es otra cuestión. Bueno, es que ese es uno de los carnavales de España por excelencia. No, esa falta de decir, es respeto más que otra cosa, Alejandro. Es decir, el 18 es miércoles de ceniza, el 17 es martes de carnaval, gran obra, que también de un insigne escritor español, el martes de carnaval, como sabes, y ahí se acaba. Yo creo que ahí no se le tiene en cuenta esto. Hay después barrios de la ciudad que siguen celebrando el carnaval. ¿No se le debería tener un poco de respeto a esas cosas? Digo yo, que pregunto. Bueno, pero es que precisamente es cuando he hablado del origen, es por eso, ¿no? Claro. Es decir, que y luego se hace el desenfreno previo. Claro, y previo a un miércoles de ceniza, claro, y a una parte que ya entra en otra época, que es la Cuaresma. Bueno, los romanos de Cuaresma, con el cristianismo nada, pero llega un momento de la historia que ya llega la Cuaresma. Otra cosa es que respetamos o no el ayuno, ¿sabes? Esa es la otra. Bueno, eso cada uno toma la opción que prefiera. Jo, macho, no da puntadas sin hilo, tú. Yo sí que lo hacía. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque en el colegio el tema de la Cuaresma y todo esto era... Y miércoles de ceniza y tal, y claro, iba a la Salle. Eso puede ser otro tema que nos traiga nuestro amigo Alejandro para otro día, pero a ver si nos tiene algo más que contar y le estamos dejando sin terminar. Me da Alejandro. que sí. Bueno, luego llega la Guerra Civil y la época de Franco, en la que eso de la burla a la autoridad pues no caía tan bien. Y encima con una máscara que entonces no se sabía quién se estaba burlando de la autoridad. Y entonces se prohíbe el carnaval ya en el 37 en todo el territorio. Y ¿en el valenciano? ¿O en el España? nacional. ¿En España? En toda España se prohíbe. Se apela a la austeridad que era necesaria y además se dice que era, y cito, incompatible con el espíritu de la cruzada del nuevo régimen. Y entonces, pues, hasta ahí habíamos llegado. ¡Madre mía! Y entonces, pues, terminada la guerra, se mantiene la prohibición, y el 12 de enero del 40, Serrano Suñer firma una orden ratificando la suspensión de, y cito, las llamadas fiestas de carnaval. Pero Cádiz y Tenerife se saltaron la prohibición y lo camuflan como fiestas de invierno o fiestas típicas de la región. Parecen los romanos, lo de las fiestas de invierno. Sí. Pero claro, es que hay sitios donde era tan típico que no hubo manera de... Hubo también algún sitio, eso hablamos otro día, que también otras celebraciones, a pesar de la República, también se siguieron celebrando. Y entonces, bueno, pues en Valencia se quedó relegado totalmente y ahí es donde prácticamente se acabó el carnaval. Pero por esos dos motivos que has citado, uno las fallas y otro esta prohibición que ya lo acaban de tumbar, y luego aparece la cabalgata del Ninot. Y bueno, pues las fallas sí que contaban con el beneplácito del régimen por la cuestión de San José. Y entonces, pues... Ya ves tú el caso que le hacen a San José. Sí, digo yo. Pero bueno, con eso colaba. Y acabada la época del franquismo, pues renace y sobre todo, paulatinamente, en febrero del 78, un periódico titula La fiesta de carnaval recupera lentamente sus raíces populares en la ponía en la región de Valencia. Y entonces el caso más notable es Villar del Arzobispo y la zona que has comentado, que allí la procesión de las antorchas en Villar es muy chula. Sí. Y entonces ahí ¿es la morca lo que tienen ellos? Sí, la morca. Que es su embutido típico, y entonces ahí pues pasean la morca con
con las botargas, un atuendo típico de ahí, creado con prendas del hogar, sábanas, cestas de vendimiar, almohadas, y entonces pasean la morca, que es una especie de morcilla de ahí, como sabéis, una gigante hecha de mentira, que es como el entierro de la sardina. El de Murcia. De Murcia, pues es parecido, y entonces la queman. La última vez que estuve, porque tocaba mi orquesta, pero antes de pandemia, cuando queman la morca, luego hacen allí las chuletitas. Y el embutido, sí señor, claro, con las al cenizas final, de la... Muchas de estas fiestas también son una ocasión para comer y beber y pasarlo bien. Hombre, se lo pasa muy bien, y luego es el respeto por la tradición, que claro. Uno puede pensar, bueno, pillar del arzobispo, que es un pueblo. Yo recuerdo ese año era un aniversario de algo y cada comparsa, cada año, llevan algo diferente. Ajá. Y iba un representante, como digamos el clavario mayor de cada año, con su traje, y van ahí custodiando la morca. Era súper chulo. Súper chulo. Luego hay poblaciones como Vinaroz, que el carnaval claro, es lo que iba a decir. En Torrevieja también. Pero Vinaroz es más brasileño, ¿no? En Vinaroz este Han año el cogido su tema es importación. Indonesia, porque Sí. cada año pues cambian de tema, y allí también, van muchísimas. Y luego gente. por el sur Torrevieja. Y bueno, tiene una tradición carnavalesca Vinaroz, que también ha sido declarada de interés turístico como la de Villar, y hay hasta 32 comparsas que desfilan actualmente por sus calles. Y bueno, yo aconsejo a todo el mundo A Vinaroz. a Vinaroz, Villar. a Villar y a todas las... Y en Valencia, Valencia, si nos queda algo de tiempo, se mantuvo el carnaval en pequeña porción en Benimaclet con el Moro Maclet, la asociación de vecinos de Beins de Benimaclet, de Beins, que era el Moro Maclet, aún sigue saliendo, que es una de los gegants del Moro Maclet, y en las asociaciones de hispanoamericanas, con la asociación de Jarait, ha revitalizado el carnaval en Ruzafa. Es impresionante. Sí, señor. Es impresionante el Sí, carnaval, señor. es bonito ir a verlo. Y no creo Toca que ahora, toca Sí, ya. sí, toca ahora. Sí, es ya. Así que yo creo que hay que invitar a todos los oyentes a disfrutar de nuestros carnavales, que son ya. Es curioso, de dónde nacen y cómo surgen. evoluciona la cosa. Y así conocer la historia de los carnavales. Ojo, que todo nace por Roma. Como casi todo. Como todo. A mí me queda una cosa por preguntarte. Alejandro, lo de Venecia, ¿eso se ha salido de madre? ¿Eso tiene algún sentido? Con lo mal que huele ahora allí. Bueno, a ver, yo creo que Venecia es maravillosa, pero el problema es que es tan maravillosa que hay mucha gente. Y mucho barco. Hemos masificado. Que el otro día veía las destinos. imágenes que era el desfile de máscaras Sí. en los barcos y en las góndolas. No me resultaba atractivo del embotamiento que había de imagen. Claro, ese es el problema, que los sitios maravillosos, pues todos queremos ir a verlos, todos tenemos derecho a ir a Por verlos, supuesto. evidentemente, pero se supuesto. masifican. Bueno, pues dicho queda. ¿Tú qué vas a hacer en carnaval? Nada. ¿No? No, yo es que el carnaval no me gusta. Bueno, otra A mí cosa sí. es que vaya como espectador. Vamos a ver. A mí sí. Vamos a ver. A ver, Carnaval, tú eres vamos a como ver. yo, lo de disfrazarse, nada. Vamos a ver. Vamos a Yo ver, haré que fiesta de he disfraces respondi- con amigos. Yo que he Tal cual, respondido, tal cual. También estoy de acuerdo con Alejandro. Yo es que he respondido un poco bruto, ¿no? Nada, no, a mí no me gusta el carnaval. Soy cristiano creyente y yo pues celebro, iré el 18 a que me pongan la ceniza. Claro. Oiga, y si al oyente que está escuchando no lo escucha, pues no le gusta, que no le guste. Yo soy creyente, iré a que me pongan la ceniza, porque cada uno somos. Yo respeto a los musulmanes y respeto a todos. Pues respétenme a mí, que yo con el carnaval no. Pero si tengo que ir a ver las chirigotas, voy, Te voy a contar un chiste antes de irnos. ¿Tú sabes cómo se llama el superhéroe árabe por excelencia? No. El musulmán. Es como el Superman, pero musulmán. Es que me lo has Pero puesto bueno, votando. yo en el carnaval no Pero me lo gusta de las disfrazarme. chirigotas es otra cosa y son sus fallas. No sé si sabéis, por hablaban- ejemplo, Sí. que en el Corpus de Granada hacen, no lo sabéis, A ver. como unas cuartetas y una Como
como las decimetas nuestras del Corpus. Sí, pero son como los carteles de crítica. Allí criticando al gobierno, criticando, pues en esta farola vino el alcalde que no estuvo, no sé qué, no sé cuánto. Pues así. Pues en Cádiz han puesto bueno al presidente del gobierno. Eso lo hacen también. No, a todos. Hay chirigotas divertidísimas. Muy bueno. Vienen a Rampleta al final de mes. ¿Ah, sí? Sí, por eso te lo decía. Vienen a Rampleta. Mañana pues vale la pena. Que viene Rocío Huet, directora de Rampleta, le diremos, guardarnos ahí un palco para... Bueno, pues Alejandro Noguera. ¿El museo bien? El museo estupendo. Seguimos teniendo la exposición de cine en miniatura. Hemos abierto una microexposición de piratas. De piratas en la historia. Asiáticos como los de One Piece. ¿Y de alguna actividad de libros para final de mes tienes? Sí. Vamos a presentar un libro sobre Julio César en Hispania. ¡Hombre! Palabra mayor. Y bueno, tenemos nuestro club de lectura, nuestro club de cine. Y bueno, que quiera recibir información, que entre en nuestra página web en museoliber.org. O vamos nosotros. Yo que ya he hablado con él, se me ha ocurrido una cosa muy chula. Hemos complotado. Pues Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Paco. Nada. Atenea, muchas gracias. Me pone los cencerros. Porque nos tenemos que ir corriendo, porque ya me estás mirando y porque es la hora, que ha sido un auténtico placer. Mañana nos escuchamos, nos queda pendiente la lotería, 94 millones de euros. Solo tenemos 2 números, el de Pedro y el de Paco. 25. No, perdón, Mercedes. No, da igual. El 25. El 25. Ah, ya tenemos 4, vale. Que me los ha pasado todos para que veas cómo estoy hoy. Atenea en el control técnico de la realización, muchas gracias. Alejandro, dime un número, corre. Un número. Del 1 al 49. El 4, pues ya está. Alegrando. No, el 4 no. Pues el 3. El 3. El 3 sí. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Atenea. Nos escuchamos mañana. Besitos y abrazos. El destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chico.